Hola, ¿qué tal estáis? Mirad dónde me encuentro, en la plaza de las Cibeles. ¿Veis a la diosa ahí de fondo? Y hoy he aprovechado para hacer este vídeo de forma especial. Me ha tocado venir a trabajar presencialmente a la radio, que está aquí al ladito de las Cibeles, y voy a aprovechar a que me acompañéis y mientras os voy comentando las últimas novedades que hay sobre el Real Madrid. Voy a darle la vuelta a la cámara y así vais viendo cómo sigue estando Madrid ahora mismo, que son las 4 y algo de la tarde. Voy a ver si puedo dar la vuelta a la cámara y si no, pues me seguís viendo mi careto, pero es mejor que veáis el paisaje mientras que os cuento las novedades. Bueno, pues ahí, como os decía, tenéis a las Cibeles. Vamos a despedirnos de ellas. Voy a empezar mi camino por la Castellana. La verdad que es mejor andar o por la nieve o por algunos caminitos que ya están hechos. Voy a ver si aquí, por el lateral de la Castellana, encuentro algún camino que me lleve hasta el metro que necesito para volver a casa. La verdad que es impresionante, sobre todo el silencio que hay ahora mismo sobre Madrid. Se agradece también el solecito porque así provoca que no nos congelemos las personas que estamos en la calle. Y sobre el Real Madrid, pues, ¿qué queréis que os cuente? Que ya está en Málaga, que el primer entrenamiento que va a realizar en la capital de la Costa del Sol será esta tarde a las 7 de la tarde. Seguramente que para entonces ya habréis visto el vídeo y tendremos novedades sobre ese entrenamiento. También se ejercitará mañana y en la previa al partido lo hará ya en el estadio de La Rosaleda, que no podía acoger los entrenamientos previos para guardar el césped en muy buenas condiciones. Fijaros el hielo, lo que os decía, que tiene pues ese peligro, ¿no? Si vas por ahí, pues te puedes congelar. Sigo con lo que os estaba contando. Ya sabéis también que toda la expedición ha viajado a Málaga, a excepción de Carvajal y de Jovic, que siguen recuperándose de sus molestias, de sus problemas físicos, y que solo acudirían en caso de que el Real Madrid ganara ese primer partido que va a jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Y si se ganara, pues podrían igual estar disponibles para la final. En cualquier caso, viajarían con toda la expedición al tratarse de una final. Así que con esas dos bajas, todo parece indicar que el 11 que sacará Zidane, aunque ya haré otro vídeo en condiciones, no sé si incluso poner a los futbolistas encima de la nieve para que recordemos estos días históricos que estamos viviendo, pero que os decía que tiene pinta de que al final el 11 que ponga Zidane pues será, no sé si el mismo, pero muy parecido al que jugó en Pamplona. Yo creo que va a ser el mismo, pero nos anticiparemos porque luego siempre hay circunstancias que pueden obligar a cambiar ese 11. Y en cuanto a lo demás, sigue trayendo cola porque se habla mucho del partido que jugó el Real Madrid en Pamplona, que si debía haberse jugado o si no debería haberse jugado. Yo creo que el error fue el esperpento, sobre todo del viaje de ida, que se planificó muy mal, que el Real Madrid creo que fue el único avión que salió por la tarde y que al final pues toda esa imagen no beneficia en nada a la liga, y que luego se tuvo poca capacidad de maniobra porque igual que se han cambiado otros horarios, como por ejemplo los horarios de los partidos que se van a disputar hoy, el lunes, o incluso el Fuenlabrada, que ha tenido problemas y que se va a jugar ese partido más tarde, pues que no hubiera pasado nada para retrasar el partido del Real Madrid, o en este caso adelantarlo a una hora más lógica, como podían haber sido las 4:15 de la tarde, que al final seguramente pues la gente lo hubiera agradecido porque el césped hubiera estado en mejores condiciones, no hubiera caído tanta nieve y seguramente se hubiera visto un mejor espectáculo. Pero bueno, ya no se puede hablar de el pasado porque no hay forma de cambiarlo, y menos mal que el Real Madrid no es el único equipo perjudicado
por esta circunstancia, sino que se está viendo cómo el Real Madrid fue el primero, pero ha habido otros equipos como el Getafe que han sufrido pues esa mala organización de la liga y está sufriendo las consecuencias con retrasos en la llegada a Alicante, a Elche concretamente, que es donde tiene que jugar el partido el Getafe, y con jugadores que llevan sin entrenar pues un montón de tiempo. En definitiva, un esperpento todo. Y en cuanto al equipo, que no lo dije el otro día, evidentemente fue un partido aburrido, tedioso, que fue bastante malo por parte del Real Madrid, que no llegó a puerta, que no tiró. Decía Toni Kroos que los dos equipos estaban en las mismas circunstancias, es cierto, y que el Real Madrid podía haber jugado mejor, pero también el campo estaba como estaba, y al final los futbolistas, yo creo que también inconscientemente, pues tienen miedo de hacerse una lesión que luego te pueda causar un problema bastante grave. Y ya sabéis, que os he dicho alguna vez que no me gusta hablar de la actuación de los colegiados, pero hombre, tampoco vamos a dejar pasar todas las cosas que pasan en algunos partidos de liga. Por ejemplo, el otro día al Real Madrid se le escamoteó un penalti en el último minuto de partido sobre Casemiro, para mí clarísimo, aunque la repetición había que buscarla porque no era muy fácil encontrarla, y que ni el colegiado lo vieron ni el VAR tampoco lo revisó, o si lo revisó no vio lo que todos vimos, penalti. Pero bueno, como os decía, una situación que es curiosa, que llama la atención porque parece que el penalti, casi me caigo, era muy claro, pero otra vez más creo que el Real Madrid fue perjudicado, y es verdad que los futbolistas no se quejaron, pero está siendo una tónica habitual, y quién sabe si el Real Madrid hubiera marcado ese penalti que no se señaló, si al final en lugar de un empate hubiera sacado 3 puntos que sin duda hubieran sido muy importantes de cara a la liga, que se pone un poco complicada porque el Atlético de Madrid sigue en cabeza, el Real Madrid ha perdido incomprensiblemente puntos contra rivales teóricamente inferiores, y es algo que llama la atención que contra los rivales que a priori son más asequibles para poder sacar puntos, pues al final está fallando el Real Madrid en esos partidos. Pero bueno, esperemos que vaya mejorando la situación, aunque yo creo que la liga está bastante complicada. Bueno chicos, os voy a ir dejando. Ahora os voy a poner también unas imágenes que me ha pasado una persona que se llama Nacho Boza, que son unas imágenes del Estadio Santiago Bernabéu, de cómo estaba todavía en el día de hoy por la nieve. Así que simplemente me queda deciros que disfrutéis y que miréis bien estas imágenes, porque no sabemos cuándo se van a volver a repetir. Algunos, los que me seguís desde Latinoamérica, especialmente de los países más caribeños o más cerca del Caribe, pues seguramente que encontraréis estas imágenes como algo absolutamente inédito, ¿no? Y por eso las comparto con vosotros. Espero que las disfrutéis. A mí me habéis acompañado hasta el metro y os lo agradezco. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. Espero, como decía, que hayáis disfrutado, y seguimos informando sobre todo lo que pasa en torno al Real Madrid. Un beso, hasta pronto.